Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Dándole gracias al Señor por una nueva oportunidad para llevar en su mensaje. Y gracias también al pastor José Ignacio por cederme la tarima en este día. Es un privilegio ser elegido para llevar el mensaje a la iglesia y es una responsabilidad grande también. En las últimas dos oportunidades anteriores que se me ha concedido llevar la palabra, hemos reflexionado sobre los consejos que el Señor nos da en la primera carta de Pedro. Recuerdo que hablé en la primera ocasión en el capítulo 2, desde los versículos 11 y 12, y allí hablábamos de la identidad del creyente en Cristo, la forma de vivir en medio de las pruebas, siguiendo siempre el ejemplo de Cristo, y recordando que con lo que hacemos en todo momento debe ser para llevar gloria a Dios. Dijimos también que en esta carta Pedro estaba dándole ánimo a los creyentes que sufrían persecución por causa del nombre de Cristo. Y él les aconsejaba que se apartaran de los deseos carnales que batallan contra el alma. En la siguiente ocasión hablamos del capítulo 4, versículos 12 al 19, y allí hablábamos de la importancia de lo que es el respeto a la autoridad y a todas aquellas personas con quienes nos relacionamos. De esa manera, estamos actuando bajo la voluntad del Señor. En esta ocasión voy a hablar de otro mensaje que Pedro también envía en esa misma carta, un mensaje que obviamente al estar en la misma está relacionado con los anteriores. En este caso, es una reiteración de lo dicho anteriormente, pero que también incluye un rayo de esperanza, así como cuando decimos que comienza a verse la luz al final del túnel. Sé que ya finalizó el estudio de esta carta, sin embargo, repito, este mensaje es como el mensaje de esperanza que revitaliza en medio de las dificultades que atravesamos en momentos determinados, sobre todo cuando esos momentos parecen ser así como demasiado largos. Leamos en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, desde los versículos 5 al 11. Me gusta mucho cómo lo expresa la Biblia de Estudio Mundo Hispano y de allí fue donde me basé para hacer el estudio. Asimismo, ustedes jóvenes estén sujetos a los ancianos y revístanse todos de humildad unos para con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte al debido tiempo. Echen sobre Él toda su ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios y velen. Su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistan al tal, estando firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre sus hermanos en todo el mundo. Y cuando hayan padecido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, quien los ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús, Él mismo los restaurará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. A Él sea el dominio por los siglos. Amén. Dios nos manda en este pasaje a llevar una vida sobria y a estar atentos, vigilantes. Hoy vamos a aprender qué es una vida sobria, de qué manera podemos llevarla o realizarla, el por qué debemos vivirla y el para qué la necesito, cuál es su finalidad, su propósito. Llevar una vida de sobriedad, dicho así, quizás para muchos puede a lo mejor no ser tan claro, pero en un lenguaje más llano podemos decir como lo dirían los colombianos, como se diría un español colombiano, llevar una vida juiciosa. Las mamás colombianas cuando sus hijos van a salir le preguntan que oiga mijo, ¿y usted como para dónde va? Ah no mamá, es que voy por aquí cerca. Bueno, ya sabe, mucho juicio, juiciosito pues, juiciosito. Así dirían los paisanos de allá de Colombia, ¿no? Pues, ¿qué es una vida juiciosa? Bueno, primero debemos saber que la sobriedad es el valor que nos enseña a administrar nuestro tiempo y nuestros recursos de la mejor manera para vivir sin excesos. El valor de la sobriedad nos ayuda a darle a las cosas su justo valor y a manejar adecuadamente todos nuestros apetitos, estableciendo en todo momento un límite entre lo que es lo razonable
y lo que es lo inmoderado. Los sinónimos aplicables a sobriedad en cuanto a manera de vivir podrían ser prudente, comedido, sensato, reflexivo, cauteloso, discreto, precavido, absorto, pensativo, introspectivo, mesurado, cuerdo, ponderado, formal, maduro, meditabundo, moderado, serio, razonable, cauto y lógico. Cada uno de estos sinónimos podemos verlos como virtudes necesarias en nuestro andar diario. Pedro les dice a sus destinatarios que como creyentes deben llevar una vida mesurada o juiciosa en todo lo que hagan. Además, les pide que estén atentos a todo cuanto sucede a su alrededor y quizás a que no den nada por descontado, sino que sean comedidos y conscientes que nada les tome por sorpresa. Es bueno que nos preguntemos, ¿estoy llevando una vida sobria y atenta como nos aconseja la Escritura? Por lo general, nos dejamos caer en la rutina del día a día y muchas veces nos descuidamos y sin darnos cuenta, estamos llevando prácticas que no son conforme al carácter que Dios está formando en nosotros. Un descuido aquí, otro por allá y estamos envueltos en un chisme, en murmuraciones, en obscenidades, en críticas destructivas, en prácticas idolátricas del mundo. Todo un plan muy bien urdido por el enemigo de Dios y nuestro, pero que por no estar sobrios y atentos quedamos envueltos como en una malla de tela sin que siquiera nos podamos dar cuenta. La vida sobria y juiciosa debe ser insignia en nuestro diario vivir. Debe ser la forma que nos destaque en medio de la sociedad donde estamos radicados. Debe ser el medio rutinario por medio del cual mostramos lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, la forma de testificar su acción sobre nosotros, de modo que aquellos que no lo conocen puedan reflejarlo cada vez que nos ven a nosotros. No es fácil debido al mal carácter con el cual hemos crecido, pero Dios nos dice en su palabra que nuestro espíritu ha sido regenerado y que nuestra alma se renueva cada día por la obra de su espíritu. Observarnos a nosotros mismos, si estamos llevando nuestra vida con sobriedad, debería ser como una especie de indicador físico o visible mediante el cual tengamos conciencia del cambio que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Vamos a destacar estos tres aspectos que ya mencionamos que son referentes a esa vida moderada, reflexiva, prudente. El primer aspecto tiene que ver con la humildad, como una muestra de un carácter bien formado y firme en la fe. O sea, la humildad como muestra o manera de poder llevar una vida juiciosa. Esta es, como dijimos, la manera, cómo se hace. No podemos llevar una vida juiciosa o sobria si no sabemos exactamente qué es la humildad. Antes de todo, podemos resumir la humildad como el acierto de saber quiénes somos en realidad, sin que nos menospreciemos ni tampoco que nos creamos más de la cuenta. Es tener el valor preciso de lo que somos y de lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Uno de los aspectos relevantes en esta carta son las pruebas y circunstancias adversas que los destinatarios de Pedro estaban sufriendo, igual que nosotros en nuestros días. Pasamos por circunstancias adversas difíciles que a veces decimos, Señor, y más o menos como hasta cuándo. ¿Ve? Por lo general, como ya dijimos en esa primera ocasión, con regularidad nosotros reaccionamos con soberbia ante las mismas. Recuerdo el pasaje cuando Jesús dice que vengan a Él. ¿Quiénes? Bueno, los que están trabajados y cargados, que Él les ofrece descansar. Pero no es lo único que Él les dice en ese momento. Él les dice además que aprendan de Él, que es manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Si ustedes se dan cuenta, en todo lo que el Señor dice, o sea, sin sacarlo del contexto, dice es,
aprendan de mí, que soy manso y humilde, para que puedan hallar ese descanso. O sea, hay una relación directa entre la mansedumbre y la humildad con el descanso que el alma requiere. Las circunstancias difíciles se tornan más difíciles aún cuando la actitud que tomamos para enfrentarlas no es precisamente la adecuada. La humildad es un ingrediente indispensable para llevar una vida sobria, juiciosa. El apóstol nos insta en 4 maneras para ser humilde. Primero dice que debemos ser humildes delante de los líderes. Es una orden que Dios nos da. Tenemos demasiados problemas a la hora de la sujeción, sea a quien sea, al pastor, al anciano, a los padres, a las personas mayores, etc. Dios ordena que seamos dispuestos a la sujeción. Por naturaleza somos rebeldes y Dios está cambiando esa actitud en cada uno de nosotros. Algunos estamos en peor condición que otros en este sentido, pero de alguna forma ninguno escapa. En mayor o menor medida caemos en falta de sujeción. Buscamos argumentos para justificar nuestra falta, pero no vale. Debemos aprender y ya, más nada. En ese mismo sentido, el pasaje también nos dice que la humildad como estilo de vida parte de una decisión, de una actitud intencional en las relaciones que tengamos con las personas. Mire, dice en el versículo 5, ahí empezando, revístanse. Eso es algo que nosotros tenemos que hacer. No es algo que tenemos que esperar que se realice en nosotros, sino algo que nosotros tenemos que hacer. Hermano, la humildad es el puñal con el cual se derrota la soberbia, esa que está enraizada en el corazón humano. Y Pedro dice aquí que es una decisión, revístanse. No es el resultado de una larga espera. Algún día yo seré humilde. No, sino que es un acto consciente. Como sucedió cuando el Señor estaba frente a Pilato, que en todo momento fue una decisión del Señor. Pilato le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y el Señor le responde, tú lo dices. Es decir, él afirmó. Él no hizo alarde de que era el rey de los judíos y que podía hacer muchas cosas. Simplemente respondió. Son muchas las ocasiones en las cuales nosotros podemos afirmar cosas acerca de nosotros mismos, pero sin necesidad de hacer alarde. Porque muchas veces sin darnos cuenta, llegamos y lo hacemos. No debe ser así. Como dije, es una decisión. Es como cuando alguien dice, bueno, algún día voy a adelgazar, pero nunca decide hacer ejercicios ni alimentarse con una dieta sana. Así no se va a adelgazar. O sea, hay que tomar la decisión y hay que ponerla en práctica. Lo mismo sucede con la humildad. Hay que reconocer que de alguna forma somos soberbios y necesitamos vivir en humildad. De manera intencionada, practicarla hasta que se convierta en una norma de vida en nuestra rutina. De hecho, el apóstol les recuerda que mientras la soberbia vaya por delante, Dios mismo cerrará la puerta a la bendición. El pasaje nos lo dice, ¿no? Que Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Debemos ser humildes delante de Dios, que al final de cuentas es Él quien tiene también el poder. Dice el apóstol, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. A veces uno lo lee, y en algún momento yo lo leía y me parecía que era una especie de amenaza. Pero el apóstol realmente no está tratando de asustar a la gente. El mensaje es dicho más bien para generar confianza. Háganlo sin miedo, que Dios tiene el poder para todo. Es lo que está diciendo. Humíllense delante del Señor y dejen que Él actúe, porque Él tiene el poder para hacer todo. Muchas veces uno lo entendemos algo así como que el apóstol le dice, mire, humíllense delante de Dios, porque si no, Dios va a enviar un rayo destructor que los va a aniquilar, porque Él quiere verlos de rodillas, agazapados como simples gusanos que hagan notar su poderío y su capacidad para dominar. No, definitivamente y rotundamente, eso no es lo que dice el mensaje. El mensaje del apóstol es que busquen al Señor sin reservas, sin miedo, confiados. Dice que cuando sea el tiempo, Él mismo los exaltará. Aquí no nos hables del control que Dios tiene sobre toda situación que nosotros enfrentemos, que Él está al corriente, que ya tiene una solución. La expresión poderosa mano de Dios no es para amedrentar,
sino para recordar que Él tiene la capacidad para librarnos de cualquier adversidad que podamos enfrentar y que ha prometido ayudarnos en el momento preciso. Nosotros estamos siendo renovados día a día y Dios utiliza cada circunstancia a nuestro alrededor para proporcionarnos un bien mayor. Así que debemos ser humildes y confiar en Dios. Y este aspecto está muy enlazado con la última parte de aquí mismo de la manera de ser humilde, y es que debemos entregar toda nuestra ansiedad en sus manos, haciéndolo con confianza. Es decir, dicho de otra forma, renuncien a su yo y tengan confianza en Dios. Los seres humanos, por regla general, buscamos solucionar nuestros propios problemas sin depender de nadie. Es más, procuramos no depender de nadie, y esto no es cierto y va contra la naturaleza que Dios nos dio al crearlo. Él nos hizo dependientes de Él en primer lugar, y cuando se apartó la vida del hombre en el Edén, luego que éste pecara, la siguiente generación hubo de ser borrada a través del diluvio. Comenzaron a depender de sí mismos. Me acuerdo que en estos temas de las dispensaciones, ese periodo se llama la dispensación de la conciencia del hombre, donde el hombre no dependía absolutamente de Dios, y al final lo que Dios tuvo que enviar un diluvio. Bueno, por naturaleza somos así. Él ha puesto también una cierta dependencia en las relaciones interpersonales. La iglesia es una muestra de ello. No dejar de congregarnos, dice en otro pasaje de la Biblia. ¿Por qué? Porque necesitamos estimularnos los unos a los otros. Y en muchas áreas de nuestra vida tenemos que reconocer que no podemos solucionar todo lo que sucede a nuestro alrededor, sino que debemos descansar en Dios. Aquí el ser humilde consiste en reconocer la incapacidad y debilidad para superar solos las adversidades. A veces creemos que podemos solucionar sin depender de Dios, ni esperar por su paciencia, y eso más bien es un acto de soberbia. En la sociedad actual se han levantado movimientos de diferentes índoles para romper la sujeción, para hacer desaparecer la humildad y levantar el ego. Se han elaborado conceptos filosóficos sobre las bases de los derechos humanos inalienables para soslayadamente, de incógnito, volver a aquella sociedad que quedó destruida por el diluvio, una sociedad que no era temerosa de Dios. En última instancia, sin humildad no podemos llevar o tener una vida sobria, juiciosa, que es el mandato del Señor, y la humildad es la manera de poder realizarla. El segundo aspecto acerca de llevar esa vida sobria, esa vida juiciosa, es el por qué tenemos que llevarla, el por qué tenemos que tenerla. Pedro les dice aquí a sus destinatarios y a nosotros que el diablo está cerca, buscando a quien hacerle daño. Por esa causa no debemos abrirle puertas y estar atentos a lo que sucede a nuestro alrededor. Como ya dijimos al principio, muchas situaciones que enfrentamos o vemos cerca de nosotros y que nos afectan son ocasionadas por el diablo, para ver si caemos en la trampa. A veces nos involucramos en discusiones o en señalamientos, no sé, cualquier cosa que no sea buena sin que siquiera nos demos cuenta. Por esa causa hemos de estar alertas. Llevar una vida sobria y estar conscientes de la realidad espiritual nos ayuda a evitar mayores males y a vivir con gozo aquello que nos toque enfrentar. El diablo urde planes acerca de nuestra vida. Él va colocando pequeñas piezas que a simple vista no parecen peligrosas o dañinas. Va con paciencia colocando baldosas para que caminemos por ellas. Un programa de televisión, una costumbre social, un pequeño atajo económico, una mentirilla piadosa, los noticieros, las redes sociales, y cuando menos lo esperamos, nuestros hábitos y principios están más influenciados por el diablo que por la palabra de Dios. Nuestra fe mengua y terminamos convirtiendo a Dios en un ídolo a nuestra manera. Es verdad que cada una de esas cosas, de esas baldosas, en principio no eran pecado, pero el propósito, su fin, es separarnos de Dios. Debemos estar atentos, nos dice el pasaje, porque el diablo anda buscando a quien devorar, y su manera de hacerlo con los creyentes no es de un zarpazo, sino hacerlo poco a poco para que no nos demos cuenta.
Por esa causa nos dice velar, estar despierto. La mejor manera de hacer esto es estar en comunión con la iglesia, con la ayuda de los hermanos. Es estar estudiando la palabra, pero no solos, nunca solos. La comunión es vital para mantenerse protegidos en los avances del maligno. Por otro lado, otra causa, es que las dificultades y las situaciones adversas que vivimos no son necesariamente por una responsabilidad individual nuestra, por algo que nosotros hayamos hecho. No. Dice el pasaje que todos los creyentes en todo el mundo están siendo perseguidos por el reino del mal. En otros pasajes de la Biblia, el apóstol Pablo, él también les enseña lo mismo a otros creyentes. El diablo está en conflicto abierto contra la iglesia de Jesucristo. Por supuesto, esto no niega que algunas cosas son causadas por nuestras torpezas, pero no estar pendientes o no reconocer que tenemos un enemigo común es regalarle un hándicap, es una ventaja que le estamos dando sobre nosotros. El tercer aspecto que dijimos desde un principio es lo que tiene que ver con el propósito, con el resultado. Dios utiliza los sufrimientos para fortalecer el carácter y la fe del creyente. Dios tiene propósito en cada una de las cosas que nosotros vivimos. Debemos tener en cuenta que Dios tiene el poder desde siempre y para siempre. Ya el pasaje también nos lo dice. Que contamos con su favor y es Él quien nos motiva y nos da aliento para saber que en nuestra lucha no estamos solos y que vivir esa vida sobria y vigilante es caminar en su misma dirección. Dios utiliza cada una de las cosas que nos suceden para nuestro crecimiento. Muchas situaciones que son una adversidad para nosotros, Dios las está utilizando para arreglar el carácter que se nos dañó por causa del pecado. Hermano, enderezar lo torcido duele. Nuestro carácter está torcido. Por ende, repararlo siempre va a doler un poquito. En este pasaje, el autor también nos dice que el propósito de Dios en pedirnos una vida sobria y atenta es porque en su momento Él nos va a colocar en otra posición. Allí hay un fin, hay un objetivo. Más allá del sufrimiento, hay una cuádruple promesa para aquel que sufre. Dice que Dios restaurará. O sea, es la figura de algo que quedó maltrecho para quedar luego en óptimas condiciones. Dios afirmará. Da la confianza en un destino estable y sin fluctuaciones. Dios fortalecerá. Conlleva la idea de firmeza en el cumplimiento de sus propósitos. Y Dios establecerá, lleva la idea de que va a ser un fundamento permanente, un fundamento muy firme. Conclusión, hermano. Los creyentes debemos transitar nuestro peregrinar por este mundo llevando una vida sobria, ponderada. Una vida que dé testimonio de lo que es depender de Dios de manera tal que quienes no conozcan a Jesús quieran conocerle. Eso no es fácil, por cuanto nuestra naturaleza nos inclina a depender de nosotros. En nuestro afán por la autodependencia, solemos perder el control y llevamos una vida desordenada, ajetreada y a veces sin ningún tipo de disciplina. La vida sobria que Dios nos manda a llevar es una vida equilibrada entre lo razonable y lo inmoderado. Para ello, debemos someter nuestro orgullo y aprender a ser humildes para así alcanzar ese nivel de crecimiento que Dios quiere establecer en nuestro carácter. Por otra parte, debemos estar atentos porque tenemos un enemigo que es común a todos los creyentes en todo el planeta y él va colocando trampas, algunas muy visibles, pero la mayoría son subliminales, casi escondidas, y si no se es sobrio y atento, las posibilidades de caer enjaulado son muy grandes, son enormes. Así que el consejo es una advertencia para todas las edades de un creyente y para todos los tiempos en la historia. Al igual que en el pasado, la iglesia cayó en sincretismo uniendo prácticas paganas con las liturgias santas y propias del culto al Señor. Hoy en día el peligro sigue latente, siendo propensos a llevar una vida mezclada entre las mentiras del diablo y las creencias que profesamos, terminando no por adorar a nuestro Dios como Él lo establece, sino convirtiéndolo
en un ídolo que se amolde según las mentiras que el diablo logra poner en nuestra cabeza. Por esa razón, necesitamos desarrollar humildad que nos permita adquirir sobriedad y estar atentos ante los supuestos progresos que en esta era son utilizados con mucha habilidad por el diablo para romper nuestra comunión con Dios. Comenzando este nuevo año, hermanos, en el que por lo general tomamos resoluciones y metas para alcanzar y crecer en nuestra vida, tenemos una oportunidad para reconocer la necesidad imperiosa de abandonar nuestro ego, la autosupremacía e inclinarnos y decirle a Dios: por favor, ayúdame porque solo no puedo. El Señor les bendiga, hermano. Tengan muy buen día.